Un saludo a todos los amantes de la historia y la cultura universal. Bienvenidos al canal El Maestro. En este podcast hablaremos de los caballeros templarios, su surgimiento, su devenir y finalmente su ocaso. Espero sea de su agrado. La Orden del Temple se formó en el año 1119, cuando 7 caballeros liderados por un noble francés llamado Hugh de Payens, juraron defender a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén. Por este motivo, se creó una hermandad que adoptó los votos monásticos, incluido el de pobreza, y cuyos miembros vivían juntos según un código de conducta establecido. En 1120, Balduino II, el rey del reino de Jerusalén, que gobernó desde el año 1118 hasta el 1131, entregó a los caballeros su palacio, la antigua mezquita de Aqsa, en el templo del monte de Jerusalén, para que tuvieran su sede allí. El edificio se conocía comúnmente como el Templo de Salomón, por lo que a la hermandad pronto se la empezó a llamar la Orden de los Caballeros del Templo de Salomón, o simplemente Templarios. Fueron reconocidos oficialmente como orden por el Papa Honorio II en el Concilio de Troyes en enero de 1129. De esta manera se convirtió en la primera orden militar en crearse, y en un principio se los consideraba como una rama de los monjes cistercienses. Los caballeros adoptaron pronto su distintiva capa blanca y empezaron a usar la insignia de la Cruz Roja sobre un fondo blanco. La doctrina religiosa no presentaba ningún impedimento a la lucha, siempre y cuando fuera por una causa justa, como era la defensa de la Tierra Santa. Así que la orden recibió el respaldo oficial de la Iglesia. La primera gran batalla en la que participaron los caballeros templarios fue en el año 1147 contra los musulmanes durante la Segunda Cruzada, que fue de 1147 a 1149. La orden empezó a recibir las donaciones de los simpatizantes que reconocían la importancia de su papel como defensores de los pequeños estados cristianos del Oriente. Otros, desde los más pobres hasta los más ricos, daban lo que podían simplemente por asegurarse una buena vida tras la muerte, y como se podía mencionar a los donantes en las misas y las oraciones, puede que también buscaran una vida mejor en el presente. La orden recibía dinero, tierras, caballos, equipo militar y comida. A veces también se donaban privilegios, los que permitían a la orden ahorrar en sus propios gastos. Los templarios también invertían el dinero en comprar propiedades, con lo que acabaron poseyendo granjas, viñedos, molinos, iglesias, pueblos y cualquier otra cosa que considerasen una buena inversión. Otra manera de aumentar las riquezas eran los botines y tierras adquiridas por las campañas victoriosas, además de los tributos exigidos a las ciudades conquistadas. Con el tiempo, la orden pudo establecer sucursales en la mayoría de los estados de Europa Occidental, que se convirtieron en fuentes importantes de ingresos y reclutas. No obstante, a pesar de lo dicho, tenían que hacer frente a un alto costo. Mantener a los caballeros, sus escuderos, sus caballos. A menudo cada caballero tenía 4 caballos. Su armadura y el resto del equipo era un gasto importante en las finanzas de los templarios. También tenían que pagar impuestos al Estado, hacer donaciones al papado y a veces pagar diezmos a la iglesia, además de otros pagos a las autoridades locales. Los templarios también tenían un propósito caritativo, y su trabajo era ayudar a los pobres. Un 10% del pan que producían, por ejemplo, se repartía entre los necesitados a modo de limosna. Por último, los desastres militares tenían como resultado las pérdidas tanto de hombres como de propiedad en cantidades enormes.
No se conocen con exactitud las cuentas de los templarios, pero es bastante probable que la orden nunca fuera tan rica como todo el mundo cree. A partir del siglo XII, los templarios ampliaron su influencia y lucharon en las campañas cruzadas en la península ibérica, en la Reconquista, para varios gobernantes españoles y portugueses. También operaron en las cruzadas bálticas contra los páganos, y para el siglo XIII los caballeros templarios tenían tierras desde Inglaterra hasta Bohemia y se habían convertido en una orden militar verdaderamente internacional, con muchísimos recursos en hombres, armas, equipo y una importante flota naval. Las comunicaciones y los conventos templarios se convirtieron en depósitos de dinero, joyas y documentos importantes, dada la seguridad que inspiraban en la población. La orden tenía sus propias reservas de dinero en efectivo que ya desde el año 1130 se aprovecharon como préstamos con intereses. Llegaron incluso a permitir depositar el dinero en un convento y siempre y cuando pudieran presentar la carta adecuada a transferirlo y retirar el dinero equivalente de otro convento diferente. Así también la gente podía tener lo que hoy en día se llama una cuenta corriente con los templarios, en las que pagaban depósitos regularmente y acordaban con los templarios el pago de parte del titular de una suma fija a quien quiera que nombrara el titular. Para el siglo XIII los templarios se habían convertido en los banqueros de Europa, donde los reyes de Francia y otros nobles mantenían su tesorería con la orden. Los reyes y los nobles que partían a las cruzadas a la Tierra Santa para poder pagar a sus ejércitos en el momento y suministrar provisiones, a menudo adelantaban grandes sumas de dinero en efectivo a los templarios para poder retirarlas una vez llegado al Levante. Los templarios incluso prestaban dinero a los gobernantes. Los nuevos miembros de la orden provenían de toda Europa occidental, aunque Francia fue la fuente más importante. Estaban motivados por un sentido de obligación religiosa a defender a los cristianos de todas las partes, pero especialmente de la Tierra Santa y los lugares sagrados, como penitencia por los pecados cometidos o como una manera de asegurarse la entrada al cielo, o por razones más mundanas como la búsqueda de aventura, las ganancias personales, la promoción social o sencillamente unos ingresos regulares y comidas decentes. Los reclutas tenían que ser hombres libres e hijos legítimos, y si querían convertirse en caballeros medievales a partir del siglo XIII, tenían que ser descendientes de caballeros. Aunque era raro, un hombre casado podía unirse a la orden siempre y cuando la esposa estuviera de acuerdo. Se esperaba que muchos reclutas hicieran una donación importante al entrar en la orden, y como las deudas estaban muy mal vistas, la situación económica del recluta ciertamente era un aspecto a tener en cuenta. La mayoría de los reclutas tenían entre 20 y 30 años. Algunos reclutas se unían más adelante. Dentro de la orden había dos rangos, los caballeros y los sargentos, y en el segundo rango estaban incluidos los seglares y el personal civil. La mayoría de los reclutas pertenecían al segundo rango. De hecho, el número de caballeros dentro de la orden era sorprendentemente pequeño. Puede que en cualquier momento dado no hubiera más que unos pocos cientos de monjes templarios, aunque en periodos de guerras intensas puede que el número ascendiera hasta los 500. Estos caballeros habrían estado superados por mucho por los demás soldados que usaban la orden, como la infantería, que eran los sargentos o reclutas de tierras vasallas, y los mercenarios, especialmente arqueros, así como escuderos, porteadores y demás personas no combatientes. Entre los demás miembros de la orden se contaban los sacerdotes, los artesanos, los peones, los sirvientes e incluso algunas mujeres miembros de conventos afiliados. La orden estaba dirigida por el gran maestre, que estaba en la cima del poder.
Los conventos se agrupaban en regiones geográficas conocidas como prioratos. En las zonas turbulentas como el Levante había muchos conventos en castillos, mientras que en otras partes se establecían para controlar las áreas en manos de la orden. Cada convento estaba regido por un preceptor o comandante que respondía al jefe del priorato en el que se encontraba el convento. Las cartas, los documentos y las noticias viajaban de un convento a otro, todos con el sello de la orden, normalmente 2 caballeros en un solo caballo, para fomentar cierta unidad entre las distintas ramas distantes. Los conventos normalmente enviaban 1/3 de sus ingresos a la sede de la orden. El gran maestre vivía en la sede de Jerusalén y después en la ciudad de Acre a partir de 1191 y en Chipre en 1291. De vez en cuando se celebraban encuentros de los representantes de toda la orden y parece que también de las secciones provinciales. Los conventos locales disfrutaban de una gran autonomía. Los caballeros hacían votos al ingresar en la orden, como en un monasterio, aunque no siendo tan estricto. La promesa de obediencia al gran maestre era la más importante, que hacían acudir a las misas era obligatorio, así como el celibato, y se daban por supuestas las comidas en común. Estas comidas contaban con carne un día sí y otro no. No estaban permitidos los placeres terrenales, entre los que se contaban los pasatiempos tan característicos de caballeros como la caza y la cetrería, o llevar la ropa llamativa ni las armas por las que eran célebres los demás caballeros. Por ejemplo, a menudo los cinturones eran de decoración, pero los templarios llevaban un simple cordel de lana que simbolizaba su castidad. Los templarios también llevaban una sobrevesta blanca sobre la armadura, como ya se ha mencionado, con una cruz roja en el lado izquierdo del pecho. La cruz roja también se llevaba en la librea de los caballos y en la bandera de la orden. Con esto se distinguían de los caballeros hospitalarios, que llevaban una cruz blanca sobre fondo negro, y de los caballeros teutónicos, que llevaban una cruz negra sobre un fondo blanco. En contraste, los escudos de los templarios normalmente eran blancos con una tira ancha negra en la parte superior. Los sargentos llevaban una túnica o capa marrón o negra. Otra característica que distinguía a los templarios era que todos tenían barba y llevaban el pelo corto para los estándares de la época. Los templarios eran especialmente conocidos por sus disciplinadas cargas a caballo en grupo que, cuando marchaban en formación cerrada, destruían las líneas enemigas, creando el caos para que las tropas aliadas aprovecharan la confusión y avanzaran en las cruzadas. También eran muy disciplinados en la batalla y en el campamento, y tenían penas severas para cualquier caballero que no siguiera las órdenes, incluida la expulsión de la orden por perder la espada o el caballo por descuido. También construían los castillos destruidos o construían nuevos para defender mejor el oriente cristiano. Los templarios tampoco se olvidaron nunca de su función original como protectores de los peregrinos e se hicieron cargo de muchos fuertes pequeños a lo largo de las rutas de peregrinos en el Levante o actuaron como guardaespaldas. Los gobernantes occidentales empezaron a desconfiar de las órdenes militares, especialmente cuando empezaron a acumular una gran red de tierras y reservas de dinero. Al igual que otras órdenes militares, los templarios también habían sido acusados desde hacía tiempo de abusar de sus privilegios y extorsionar el máximo beneficio de sus negocios. Fueron acusados de corrupción y de sucumbir al orgullo y la avaricia. Quienes los criticaban decían que llevaban una vida muy fácil y se gastaban el dinero que bien podía servir mejor para mantener a las tropas de la Guerra Santa. También se los acusó de malgastar recursos para competir con otras órdenes rivales, especialmente los hospitalarios. Por último, también estaba el argumento que decía que monjes y guerreros no eran una combinación compatible. Algunos incluso reprendían a la orden
por no tener interés por convertir a los musulmanes, limitándose a eliminarlos. La mayoría de estas críticas estaban basadas en la falta de conocimiento de los asuntos de la orden, en una exageración de su riqueza real y en un sentimiento general de envidia y desconfianza. Muchos consideraban que las órdenes militares eran demasiado independientes y que la mejor solución sería unirlas en una única orden para que la Iglesia y los gobernantes individuales de cada estado pudieran controlarlas mejor. Después, a partir de 1307, empezaron a circular acusaciones mucho más serias sobre los templarios. Se decía que negaban a Cristo como Dios, que negaban la crucifixión y la cruz. Había rumores de que parte de la iniciación en la hermandad consistía en pisotear, escupir y orinar en un crucifijo. Estas acusaciones se hicieron públicas especialmente en Francia. Los eclesiásticos también tenían celo de los derechos de la orden, tales como el enterramiento, que podía ser un negocio suplementario, lucrativo para cualquier iglesia pequeña. La clase política y religiosa empezó a unirse para destruir a los templarios. La pérdida de los estados cruzados en el Levante en el 1291 puede que fuera el inicio del fin, aunque muchos todavía habrían pensado que sería posible recuperarlos y para ello hacían falta las órdenes militares. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó arrestar a todos los templarios de Francia. Además de negar a Cristo y deshonrar la cruz, también fueron acusados de promover las prácticas homosexuales, los besos indecentes y la adoración de ídolos como el tal Baphomet. Felipe logró extraer confesiones de varios templarios, incluido el gran maestre Jacques de Molay. El resultado fue que el Papa ordenó arrestar a todos los templarios de Europa Occidental y requisar sus propiedades. Los templarios no pudieron resistirse excepto en Aragón, donde varios consiguieron aguantar en sus castillos hasta 1308. Después hubo un juicio en París en 1310, tras el cual 54 hermanos fueron quemados en la hoguera. En 1314 el gran maestre de la orden Jacques de Molay y el preceptor de Normandía Geoffrey de Charny también fueron quemados en la hoguera. De nuevo en París, aunque el primero seguía manteniendo que era inocente cuando lo llevaban a la hoguera. Sin embargo, el destino de la orden en conjunto se decidió en el año 1311 en el Concilio de Vienne. Durante este concilio se tuvieron en cuenta las investigaciones realizadas durante los 3 años anteriores sobre los asuntos de la orden en toda Europa, así como las confesiones que probablemente se lograron mediante torturas, que eran algo irregulares. La mayoría de los caballeros de Francia e Italia y 3 ingleses admitieron todos los cargos. El Papa declaró oficialmente el fin de la orden el 3 de abril del 1312, aunque la razón fue la dañina pérdida de su reputación más que cualquier veredicto de culpabilidad. Nunca se presentaron las pruebas físicas de las acusaciones, ni registros, ni estatuas de ídolos, ni nada. Además, muchos caballeros se retractaron después de sus confesiones, incluso estando ya condenados y cuando ya no servía de nada. Al final de la historia, se jubiló a la mayoría de los caballeros templarios y se les prohibió volver a unirse a cualquier orden militar. Muchas de las posesiones de los templarios pasaron a los caballeros hospitalarios. Sin embargo, gran parte de las tierras y el dinero acabó en los bolsillos de los nobles. El ataque a los templarios no tuvo mayor efecto en las demás órdenes militares. El debate para combinarlos a todos en una sola unidad no llegó a nada, y la orden de los caballeros teutónicos, que probablemente se merecían las críticas más que ninguna otra orden, se salvó por sus estrechas conexiones con los gobernantes laicos alemanes. Hasta aquí el tema de este podcast. Espero que haya sido de su agrado. Espero se suscriba al canal y disfrute de todos los videos. Muchas gracias.